tardes a todos los participantes. Yo soy la doctora Gladys Zulca, cirujano pediatra. Pertenezco a la subunidad de atención integral especializada del paciente de cirugía pediátrica y neonatal del Hospital de Salud del Niño de San Borja. Hoy se me ha encomendado presentar el tema de abdomen agudo quirúrgico en pediatría. Bueno. El abdomen agudo quirúrgico en pediatría es una de las causas más comunes que pueden haber por consulta en la edad pediátrica, tanto en cuadros agudos o cuadros crónicos. Se dice que el 5% de los niños con dolor abdominal agudo son aquellos que requieren una atención urgente, requieren hospitalización, pero solo 1 o 2% de ellos va a requerir alguna intervención quirúrgica. En cuanto a la definición, el abdomen agudo quirúrgico se puede definir como un cuadro abdominal de aparición brusca que requiere tomar decisiones de forma rápida, urgente, y va a requerir pues, establecer un tratamiento, sea médico o quirúrgico, a la brevedad posible, ¿no? El objetivo de hacer un diagnóstico o una definición de esta etiología es disminuir la morbimortalidad, ¿no? Especialmente en niños más pequeños, que a veces el diagnóstico es más difícil. En cuanto a la clasificación, hay múltiples clasificaciones de abdomen agudo quirúrgico. Acá voy a resaltar las dos más importantes. Una es de establecer la etiología, ¿no? Hoy vamos a hablar de la más común, que es la causa inflamatoria, en la cual hay una infección a nivel peritoneal, pero hay otras causas como son perforativas, en la cual puede haber una lesión de víscera hueca o sólida, o oclusivas, en la cual hay una obstrucción, generalmente del tránsito intestinal, vasculares, en las cuales hay un compromiso isquémico, y hemorrágicos en algunos pacientes con antecedentes traumáticos. Por eso es muy importante la anamnesis. La otra clasificación también se puede clasificar según la edad, según el grupo etario, ¿no? Se divide en neonatos, en lactantes, en preescolares, escolares y adolescentes. En cuanto a lactantes, la causa más común en esa edad es la invaginación intestinal, teniendo un pico de presentación entre los 6 y 8 meses. Otra causa importante es la estenosis hipertrófica del píloro, en la cual se presenta en promedio a los 21 días de vida, acompañados de vómitos explosivos, ¿no? Generalmente no son biliosos y el diagnóstico es a través de la clínica, pero nos ayuda mucho la ecografía. También puede haber en esta edad hernias inguinales incarceradas, ¿no? Es importante la evaluación clínica, el examen físico, siempre revisar no solo el tórax, el abdomen, sino también los genitales, y tener muy en cuenta todos los datos de la mamá, el papá o los familiares, ¿no? También en esta edad se puede presentar el divertículo de Meckel complicado, que usualmente pueden debutar como obstrucción, como perforación o como hemorragia. En la edad preescolar ya se presentan las causas inflamatorias, como son las apendicitis complicadas, con peritonitis, también puede haber divertículo de Meckel. Siempre es importante no descartar un antecedente de maltrato o trauma o cuerpos extraños, ya que en esta edad todo lo llevan a la boca. Y también está dentro de la etiología tumores que pueden sangrar y que nos va a ayudar mucho las imágenes para descartar este tipo de causas. En cuanto a la edad escolar, tenemos a la cabeza la apendicitis aguda. También se puede presentar adenitis mesentérica, en la cual el síntoma más importante va a ser la fiebre elevada, también acompañada de dolor. Puede haber divertículos de Meckel, entre otras causas. Y en la edad de la adolescencia, sigue a la cabeza la apendicitis, se agregan las patologías biliares como litiasis vesicular, biocolecisto, entre otras, y en niñas siempre hay que descartar alguna patología ginecológica. Vamos a hablar, y ahora, por el tiempo, de la causa más frecuente del abdomen agudo quirúrgico, que es la apendicitis, ¿no? Esta se dice que la incidencia va a aumentar según la edad. El pico de mayor frecuencia es entre 10 y 12 años.
La literatura menciona que es más común en varones, en una relación con las mujeres de 4:1. A medida que va aumentando la edad, va aumentando el riesgo de tener apendicitis. En general dicen que en pediatría el riesgo de tener apendicitis es 7%. Esto es muy variable de acuerdo al grupo etario. La morbilidad es muy baja. Sin embargo, si no se hace un diagnóstico preciso, la morbilidad puede ser muy alta. La literatura menciona que el 40% de los pacientes con apendicitis ya tienen complicaciones, llegan con un diagnóstico de apendicitis complicada. Es frecuente que menos de la edad de 3 años exista el diagnóstico ya con una perforación, ¿no? Una apendicitis aguda complicada con peritonitis. Es poco frecuente, en menos del 2%, en pacientes menores a 2 años, y es importante establecer que cuando hay un diagnóstico de apendicitis en neonatos o en menores de 2 años, es importante hacer mayor ampliación del diagnóstico y descartar enfermedades Hirschsprung y fibrosis quística del páncreas. En cuanto a la fisiopatología de la apendicitis, esta se da por múltiples causas. Puede haber hiperplasia linfoide en la base del apéndice, puede haber un fecalito que obstruyó la luz, pueden haber parásitos o cuerpos extraños. Ocurre la obstrucción del lumen. Esto hace que aumente la presión de intraluminal, va a haber proliferación bacteriana, aumento del moco. Esto va a llevar a que haya una gran edema del apéndice. A este nivel, si hacemos el diagnóstico, podemos encontrar una apendicitis congestiva, que recién se está iniciando, no está perforada. Posteriormente va a haber congestión de los vasos venosos y linfáticos, en la cual ya podemos hacemos el diagnóstico en este tiempo. Puede haber una apendicitis supurada, posteriormente va a haber alteración de la perfusión arterial, en la cual ya hay una apendicitis gangrenosa, y posteriormente va a haber isquemia de la pared, va a haber necrosis y pues la complicación más frecuente, que es la peritonitis, ¿no? En cada etapa, a partir de la congestión venosa y linfática, puede haber con peritonitis localizada o generalizada, dependiendo del compromiso del peritoneo, ¿no? Se dice que a partir de la alteración de la perfusión arterial ya pueden haber microperforaciones, ¿no? Que pueden hacer que haya una peritonitis, sea localizada o generalizada. Un acápite importante es el plastrón apendicular, el cual se puede presentar en el 2 al 7% de los pacientes se puede encontrar en ellos una masa palpable en cuadrante inferior derecho fijo, y esto es un proceso infeccioso en el cual se bloquea con intestino delgado, con epiplom y con ciego en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Normalmente se hace el diagnóstico, se da un tratamiento conservador con antibióticos, posteriormente se enfría el cuadro. Si la evolución es favorable, el paciente se va a ir de alta y se puede operar en 1 o 2 meses. Eso se llama apendicectomía de intervalo. Pero hay ciertas indicaciones en las cuales sí requieren cirugía de emergencia, que es si a pesar del tratamiento antibiótico presenta irritación peritoneal, un cuadro de abdomen agudo quirúrgico con signos peritoneales, hay signos de obstrucción intestinal, o en cuanto pasan las 48-72 horas puede asociarse a un absceso, ¿no? Y esto se hace con monitorización ecográfica, ¿no? En esos casos sí se debe hacer la cirugía de emergencia. En cuanto a la clínica de la apendicitis, todos conocemos que la apendicitis puede tener los síntomas conocidos como cronología de Murphy, en la cual hay un dolor que inicia en el epigastrio, en el mesogastrio, posteriormente se va a la fosa ilíaca derecha, y este puede estar acompañado de anorexia, náuseas o vómitos, y luego fiebre, ¿no? Sin embargo, esta cronología no suele ser, es clásico, son los síntomas clásicos de la apendicitis, pero se presenta en niños en menos del 50%. Usualmente, en la mayoría de los casos, va a haber dolor abdominal y vómitos. El dolor usualmente es constante, cada vez va aumentando en intensidad en el transcurso de las horas, se puede acompañar de taquicardia.
y fiebre. La fiebre no suele ser tan alta, varía entre 38, 38 y medio, no llega a superar los 39 en frecuencia de síntomas. También se puede acompañar de hiporexia o anorexia, en algunos casos de diarrea o ilio, ¿no? Que se manifiesta como distensión abdominal, no hacer deposiciones, también puede ser otro síntoma, ¿no? ¿Y de qué va a depender esto? Muchas veces va a depender del tiempo de la evolución y de la posición del apéndice. Como adultos, la posición más frecuente es la retrocecal, ¿ya? Y se puede ver, se presenta en pacientes obesos, en pacientes con sobrepeso, ¿no? Y en este caso, pues no va a dar un dolor típico en fosa ilíaca derecha, puede ser que el dolor sea en flanco, hasta a veces en hipogastrio, ¿no? O a veces el dolor es leve al inicio y no se nos hace un poco difícil el diagnóstico, ¿no? Es importante hacer el diagnóstico diferencial con artritis séptica, absceso del psoas, que también podría cursar con una clínica similar. Cuando el apéndice está en una posición parilial, a veces se puede pegar hacia uno de los uréteres, el uréter derecho, y causar molestias urinarias. A veces el examen de orina puede salir algo alterado, ¿no? Y siempre hay que tener como diagnóstico diferencial la infección urinaria, ¿no? Y bueno, siempre es importante el examen clínico al final de haber hecho todas las preguntas en cuanto a la clínica que ha presentado y hacer la anamnesis. En cuanto a la semiología y a la anamnesis, como mencionaba, este va a dar el diagnóstico en el 90% de los casos. Todo médico debería ser capaz de hacer el diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico. Sin embargo, va a depender mucho a veces de la colaboración del paciente o de los familiares, y también va a depender de cuántos casos puede haber, ¿no? Yo creo que cuanto más experiencia puede tener un cirujano en ver síndromes dolorosos abdominales, posteriormente puede hacer un diagnóstico más temprano, ¿no? Es muy importante hacer la evaluación desde la entrada a la consulta, sea en emergencia o en consultorio externo, ver cuál es la fase, la forma de... Tal vez podrían apagar el micro para poder... Silvia, ¿puedo continuar? Pero ¿cómo se no consiguió? ¿Qué pasa más? Para el dolor de estómago. Adentro sácate ahí en la banca y dentro. ¿Aló? ¿Silvia? ¿Puedo continuar? Bueno, como les mencionaba, en cuanto a semiología, es importante evaluar desde que ingresa el paciente, de acuerdo a la edad. Cuanto más pequeños, la evaluación va a ser más difícil. Va a haber retraso en el diagnóstico en niños más pequeños. Ellos pueden estar acompañados de obstrucción intestinal, diarreas, ¿no? La fiebre puede ser un poco más alta de lo usual y normalmente va asociado malestar general, ¿no? Mal estado general. Es importante jerarquizar, dar prioridad al examen físico y tener paciencia para la evaluación, que a veces no va a ser fácil. En cuanto al diagnóstico, como mencionaba, el diagnóstico es netamente clínico. Sin embargo, cuando hay dudas o es confuso tanto la anamnesis como el examen físico, nos podemos ayudar de otros exámenes que son el laboratorio, como es el hemograma, en la cual podemos ver leucocitosis, el PCR, la proteína C reactiva, que también se va a elevar, o la procalcitonina, que también podría elevarse. Son estos exámenes laboratorios que usualmente suelen pedirse para hacer un diagnóstico diferencial. También nos podemos ayudar de las imágenes, conforme ha pasado el tiempo. Estas están más al alcance de nuestra mano. Lo más común al utilizar es la ecografía abdominal. Esta nos va a ayudar mucho, pero también hay que tener en cuenta que es operador dependiente, ¿no? Va a ayudar mucho quien realice la ecografía y cuánta experiencia tenga en hacer este estudio a niños.
Nos puede ayudar también la radiografía abdominal, que se pide siempre de pie y de cúbito, el cual nos va a ayudar nos va a dar algunos síntomas, y especialmente se pide cuando estoy sospechando en signos de obstrucción intestinal. Y bueno, el otro examen que también podemos solicitar ante una duda es la tomografía abdominal, siempre debe ser con contraste. En cuanto a las radiografías de abdomen, como les mencionaba, de preferencia es en decúbito y de pie. Pueden haber diferentes signos, como es niveles hidroaéreos localizados en fosa ilíaca derecha. Pueden haber signos de obstrucción intestinal. En algunas ocasiones se puede ver una imagen correspondiente a un apendicolito. Esta se presenta en 10 a 15%. A veces hay hilo localizado, que sería similar a niveles en el cuadrante inferior derecho, y en algunas ocasiones también puede haber una desviación de la columna por dolor, ¿no? Escoliosis antálgica. Como podemos ver aquí, hay algunas imágenes en las cuales se puede ver a veces un efecto de masa. En algunas ocasiones, en el 10 o 15%, vemos una imagen redondeada, radiopaca, que podría corresponder a un fecalito en la zona de fosa ilíaca derecha. Podemos saber hilo, niveles hidroaéreos, en la zona del cuadrante inferior derecho, y si logramos ver acá, la columna está desviada, que sería la escoliosis antálgica, ¿no? Que toman esa posición por dolor. Es importante en algunas ocasiones también ampliar. Podemos tomar una radiografía de abdomen, no encontramos mayor cosa, el niño viene con dolor abdominal, ¿no? Y vemos acá un poco de contenido fecal. Sin embargo, si vemos con un poquito más de detenimiento, vemos una radiopacidad en la base en mi tórax izquierdo, y si podemos ampliar con una radiografía de abdomen, vemos que está comprometido la base del pulmón izquierdo, ¿no? Entonces esto es un diagnóstico diferencial, no sería un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, sino un síndrome doloroso que puede ser irradiado por el compromiso del pulmón, ¿no? Es una neumonía basal, que también puede ser el diagnóstico diferencial de apendicitis. En cuanto a la ecografía abdominal, como les mencionaba, esta va a depender del operador, es operador dependiente, va a depender de su experiencia. Usualmente la ecografía es el primer examen de estudio en dolor abdominal en niños, ya que su costo es bajo, no irradia al paciente, no es invasivo, ¿no? Y tiene una alta sensibilidad. El diámetro normal del apéndice es de 6 a 7 milímetros. Si supera este valor, más de 7, se puede considerar como un diagnóstico ecográfico de apendicitis. Si hacemos compresión con el transductor y no se comprime el apéndice, también es otro signo de ecográfico de apendicitis. Va a haber hiperecogenicidad de la grasa alrededor del apéndice, y en algunas ocasiones puede presentarse fecalito. Se dice que es un poco más frecuente ver fecalito en la ecografía que en la radiografía, ¿no? En el 25% de los casos. Y siempre hay que descartar otras patologías, como patologías anexiales, ¿no? En caso sean mujeres, especialmente adolescentes, tal vez no solo pedir una ecografía abdominal, sino también ampliar a pelvis, ¿no? De acuerdo se presenten los síntomas clínicos y cuál es mi sospecha diagnóstica. Acá podemos ver otra ecografía en la cual se ve el fecalito, y este va a producir una sombra acústica. Y como podemos ver acá, también el diámetro del apéndice, que supera el valor mencionado, pero está en un corte transversal. En cuanto al laboratorio, como ya mencioné, pues suele elevarse los leucocitos, suele elevarse el PCR y suele elevarse la procalcitonina, ¿no? Esto nos indica que hay una infección asociada, hay una apendicitis. Sin embargo, no nos va a ayudar es sensible para hacer el diagnóstico, sin embargo no nos puede predecir
en qué fase está, si es complicada, si no es complicada, si ya es peritonitis, ¿no? Acá encontré un estudio multicéntrico en el cual hicieron, se dosaron diferentes marcadores y, bueno, concluyeron de que los pacientes en los cuales tienen disminución del sodio, hacen hiponatremia, hacen leucocitosis y hacen, el PCR se eleva acompañado de aumento del fibrinógeno o fibrilógeno prolongado, puede sospecharse en ellos altamente de tener una apendicitis aguda complicada peritonitis. Sin embargo, que no se presente alguno de estos marcadores no descarta que el paciente tenga una apendicitis complicada. En cuanto a la tomografía es el primer estudio que se solicita en adultos. A diferencia en niños, solo se utiliza cuando la ecografía no es concluyente y el diagnóstico clínico es dudoso. Se puede utilizar en pacientes obesos, ya que en ellos la grasa del tejido celular subcutáneo es mayor y pues al hacer la ecografía va a ser difícil ver el apéndice, o en algunos pacientes que gozan con gran distensión, gran dilatación de haces intestinales y pues el gas va a diferir un poco ver a través de la ecografía del apéndice, ¿no? Entonces se deben utilizar solo en casos dudosos para pacientes normalmente obesos, ¿no? En el cual igual se va a ver una pared engrosada mayor a 1 milímetro, el apéndice, su diámetro es mayor de 6 milímetros, a veces se puede ver un edema a nivel de la grasa apendicular, ¿no? Acá podemos ver el apéndice que se nota debido a la captación de contraste, toda su circunferencia, y al medir es mayor al diámetro normal, ¿no? Tiene una alta sensibilidad y alta especificidad. Este debe ser con contraste y definitivamente solo usarlo cuando sea necesario, porque a diferencia de la ecografía, este sí pues va a tener riesgo de radiación, ¿no? A diferencia de los otros estudios. ¿Qué podemos concluir con lo mencionado, ¿no? Es muy importante el diagnóstico clínico. No hay una única manera de diagnosticar la apendicitis. Es fundamental el examen físico y la anamnesis porque con esto se pueden diagnosticar el 90% de los casos. Sin embargo, pues tenemos los exámenes auxiliares que los podemos utilizar de acuerdo a la necesidad. Hay múltiples diagnósticos diferenciales para un cuadro de apendicitis, pero en cuanto a gravedad, quería mencionar dos. Nunca olvidar de examinar los genitales en varones, porque alguno de ellos puede presentar un dolor abdominal agudo y no ser de causa abdominal, sino ser un escroto agudo en la cual puede haber una torsión del testículo. Al igual en mujeres siempre, y adolescentes, siempre preguntar la fecha de última regla, régimen capitamental, ¿no? Si hay alguna alteración en cuanto a la menstruación, ¿no? Porque en ellos también puede presentarse alguna patología ovárica, alguna patología ginecológica, ¿no? Y una de las causas podría ser la torsión ovárica, en la cual también hay un dolor abdominal agudo, ¿no? Y en cuanto a frecuencia, pueden haber otras causas, como son las gastroenteritis, en la cual va a primar las diarreas, puede haber dolor abdominal, pero va a primar diarreas y fiebre, la adenitis mesentérica, cólicos renales, entre otras patologías, neumonía, como mencioné hace un momento. En cuanto al tratamiento de la apendicitis, es muy importante que al llegar el paciente se haga la hidratación adecuada, ya que ellos pueden venir con más de 24, 48 horas sin comer, sin tolerar vía oral, ¿no? Es importante la hidratación endovenosa. En cuanto a la analgesia, una vez diagnosticado el cuadro de apendicitis, se puede dar analgesia. No tendríamos que evitar no darla hasta la cirugía, ¿no? Ya que es un curso con clínica de dolor abdominal muy intenso. Efectivamente, a veces vienen pacientes ya automedicados con antiespasmódicos, con antibióticos. Esto puede enmascarar el cuadro, pero si ya es una apendicitis complicada, si ya tiene más de 24, 48 horas, usualmente el dolor va a
permanecer, va a ir en aumento y no va a desaparecer con ningún analgésico, ¿no? Entonces, considero que al llegar a la emergencia, si se hace el diagnóstico, se puede, y ya está en plan prepararlo para operarlo, se puede utilizar analgésicos sin ningún problema, ¿no? En cuanto a antibióticos, es importante, una vez establecido el diagnóstico, dar antibióticos preoperatorios y posoperatorios, ¿no? Estos tienen que cubrir gram positivos, gram negativos y anaerobios, ¿no? Acá menciono los que utilizamos como parte de la guía de protocolo dentro de nuestra institución. Si no son complicadas, utilizamos clindamicina, amicacina, ¿ya? Y si vemos que es complicada o ya tenemos diagnóstico de plastrón o de absceso o es una peritonitis, utilizamos ceftriaxona y metronidazol, ¿no? Y de acuerdo a la evolución, veremos si se rota o se mantiene, ¿no? En cuanto a la cirugía, el gol estándar es hacer la apendicectomía laparoscópica. En cuanto al tratamiento antibiótico, se dice que una vez operado, se da el tratamiento necesario endovenoso y no hay muchos estudios que han demostrado que no es necesario que el paciente permanezca 7, 10 días si no ameritara hospitalizado para recibir el tratamiento endovenoso, ¿no? De acuerdo al caso, de acuerdo a las complicaciones, de acuerdo a la presentación del caso clínico, de acuerdo a los hallazgos intraoperatorios, este puede ser combinado tanto endovenoso como vía oral en casa, ¿no? Es importante mencionar que la tendencia y los estudios actualizados manifiestan que la cirugía se debe realizar en el mejor momento. Si un paciente está inestable, si un paciente está deshidratado, si un paciente tiene trastorno de coagulación, primero hay que estabilizar al paciente y realizar la cirugía en el momento más pertinente y el más adecuado. Aquí voy a mostrarles, espero que se pueda ver, un video acerca de cómo se realiza la apendicectomía. Un momento. Un momento, no. No logro proyectarlo. Bueno. Aquí está. Perfecto. Entonces, en cuanto a la cirugía, optamos como primera opción hacer la apendicectomía laparoscópica, ¿sí? En la cual se hace una incisión umbilical. Usualmente utilizamos una incisión de un milímetro, perdón, un centímetro o 10 milímetros, en la cual se coloca el laparoscopio, se logra ver toda la cavidad abdominal, se identifican los hallazgos, ¿no? Podemos ver si hay líquido o no, qué tipo de apendicitis. Posteriormente se colocan 2 trócares, uno en región suprapúbica de 5 milímetros y otro en fosa ilíaca o flanco izquierdo también de 5 milímetros. Una vez que logramos ingresar y ya tenemos las pinzas, hacemos la identificación del apéndice. Este va a estar irrigado a través de su mesoapéndice, el cual lo podemos electrofulgurar, ¿no? Sea con esa pinza que se llama Maryland o con el hook, ¿no? La idea es cauterizar y hacer hemostasia, liberarlo de su mesenterio. Una vez que logramos liberar,
Una vez que le logramos liberar hasta la base, procedemos a realizar la ligadura con una sutura reabsorbible. Usualmente utilizamos Vicryl 2 ceros. Se pueden hacer nudos intracorpóreos, es decir, con las pinzas dentro de cavidad, o hay otras técnicas en las cuales se hacen nudos extracorpóreos, ¿no? Algunos cirujanos suelen hacer doble ligadura, una que va a quedar en el muñón y otra con el apéndice que va a salir. Otros solo realizan una ligadura. Esto va a depender de la experiencia, la preferencia y del tipo de apendicitis que tengamos, ¿no? Posteriormente, el apéndice se puede extraer por vía umbilical, ¿no? Por el trocar del ombligo. Aquí tenemos otras imágenes. Otras imágenes en las cuales se puede ver un apéndice pegado al epiplon. Es una peritonitis que se ha bloqueado por epiplon, ¿no? Y bueno, se está liberando y pues definitivamente hacer una apendicectomía laparoscópica nos puede visualizar no solo la zona del apéndice, sino toda la cavidad, ¿no? Acá vemos la zona de parieto cólico y la zona del subfrénico, ¿no? Podemos ver el hígado, la vesícula, en el cual hay bastante líquido, ¿no? Que es purulento, ¿no? Entonces, la ventaja de hacer la apendicectomía laparoscópica nos permite ver toda la cavidad abdominal. Se puede hacer la apendicectomía, se logra hacer un mejor lavado de cavidad. Si es necesario, a veces las asas intestinales delgadas pueden estar pegadas entre sí, se permite liberar. Hay algunos hallazgos intraoperatorios, hay pacientes que pueden tener apendicitis aguda y pueden cursar con también tener como hallazgo un divertículo de Meckel. Permite revisar todas las asas intestinales, especialmente las ileales. Posteriormente el dolor es mínimo comparado con una apendicectomía convencional. Las decisiones son pequeñas. En algunas ocasiones, si hay apendicitis aguda no complicada, se puede optar hasta por hacer la cirugía por un puerto único, que es el umbilical. Entonces, en resumen, pues la apendicectomía laparoscópica es la gold estándar para realizar este tipo de cirugías. Acá tenía otro video, pero me parece que no se está proyectando. No. Bueno, en cuanto a las complicaciones posoperatorias, definitivamente cuando la apendicitis es complicada, pueden haber infección del sitio operatorio, puede haber infección de la herida, infección superficial o profunda, ¿no? Para ello, si fuera necesario, se hace el drenaje y curaciones continuas de la herida operatoria. Es importante mantenerlo con antibióticos. De acuerdo a la intensidad o a la gravedad, se puede permanecer hospitalizado con antibióticos endovenosos o, si es más superficial, puede ir a casa con antibióticos vía oral, ¿no? También otra complicación posoperatoria son los abscesos intraabdominales residuales que se podrían presentar posterior a los 5 o 7 días, ¿no? Entonces recién en ese tiempo se podría hacer, si se sospecha de ello, una ecografía de control o una tomografía. Antes no valdría la pena, porque lo que vamos a encontrar es probablemente líquido inflamatorio postquirúrgico inmediato, o si se hizo un lavado con abundante cloruro de sodio, se puede encontrar ese líquido en la cavidad, ¿no?
Algunos pacientes pueden cursar con síndrome adherencial, obstrucción intestinal, y pues algunos, si tuviéramos un apéndice con la base friable, el ciego estuvo muy friable, muy inflamado, podrían cursar con fístulas enterocutáneas. En conclusión, acá me guié de una guía en la cual dan tips para el diagnóstico y manejo de la apendicitis en pediatría. Como conclusión, se puede decir que el examen físico es muy importante. La observación es una herramienta diagnóstica que la tenemos a la mano y la tenemos que usar en todo momento durante el examen físico. Es importante establecer qué terapia antibiótica se va a usar, la hidratación y la analgesia, siempre. Se debe operar en las mejores condiciones y siempre hay que unificar criterios entre pediatría y cirugía en cuanto al manejo pre- y postquirúrgico de la parte médica, ¿no? Analgésicos, hidratación y antibióticos. Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Igual tienen acá mi correo, si desean la exposición o tuvieran alguna pregunta posteriormente. Listo. Muchísimas gracias por su atención.